Buenos días. ¿Cómo estás, querido Edgar? Te mando un gran saludo. Muchas, Doctor, muy contento de estar aquí con usted y pues con nuestro auditorio. ahora sí tomamos más ritmo y vamos semana por semana, ¿no? Nos cuesta un poco, pero lo vamos haciendo. Así ¿Qué, es. qué te parece esta semana? ¿Cómo la viste? ¿Qué parece que Pues, es más importante? A ver. pues estuvo relativamente tranquila en comparación con otros momentos que hemos estado teniendo donde se abruman las noticias. Bueno, la semana Pe- pasada te acordás lo que fue, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, obviamente tendríamos que señalar que la reunión, la Asamblea General de la ONU, ¿no? Que fue Ah, sí. como el gran tema de esta semana. ¿Cómo lo ve usted? Sí, sí, cierto que esta semana estuvo muy ocupada por la asamblea, porque bueno, ahí pudimos escuchar y ver cómo está la situación mundial y qué es lo que cada una de las partes sostiene o cómo está posicionado en los países importantes y demás. Claudia Sheinbaum estuvo ahí. No, envió al secretario de Relaciones Exteriores, a Juan Ramón de la Fuente, porque ella usualmente sí, bueno, sigue la tradición del expresidente López Obrador Sí, no de sale. prácticamente no salir al extranjero, ¿no? O sea, de ser una presidenta, un presidente casero. Eh, pero Pero como no bien es una usted, opción personal, porque ha viajado como investigadora por todos lados, supongo, ¿no? Para los que no conocen por ahí, Claudia Sheinbaum es una investigadora de la UNAM de primer nivel, ¿no? Y así que viajar por el mundo es cosa de todos los días. Es evidentemente una línea de conducta de la cuarta transformación, ¿no? así es. Lo que pasa es que veníamos de una época en la cual los presidentes mexicanos se dedicaban a hacer turismo y Tal se cual. llevaban hasta el perico, ¿no? En la comitiva oficial para que para que nadie pagara y se dieran una vida de jeques Claro, árabes. Peña Nieto llevó eso ya a nivel del Sí, paroxismo, ¿no? hasta el absurdo, o sea, llegaron a ir a Gran Bretaña en visita oficial con una comitiva, si no me recuerdo, de más de 100 personas. Claro. Entonces era un absurdo. Sí. ¿Y quién te llamó la atención o de los que Pero hablaron? bueno, en primer lugar, en el tema de la ONU, creo que da una muestra clara que ya es una institución que pertenece al viejo régimen, ¿no? O sea, ya no está acorde a las necesidades planetarias, ya quedó rebasada por la realidad. Recordar que la ONU se crea después del fin de la Segunda Guerra Mundial por una iniciativa de los Estados Unidos y pues obviamente bajo la égida de ellos mismos, por eso su sede está en ese país y ahora lo que vemos es un mundo que cambió completamente, es muy distinto al de la posguerra, que ya no se adapta a ese espacio para resolver los conflictos que se van dando en el mundo, ¿no? Ya vemos que si bien antes estaba diseñado para que el Consejo de Seguridad fuera realmente el espacio de discusión donde están las cinco potencias nucleares reconocidas y ahí que son las que realmente ganaron la Segunda Guerra Mundial y tuvieran el derecho de veto y demás, ahora incluso hay propuestas para eliminar este derecho de veto del Consejo de Seguridad. Entonces, vemos un mundo, reitero, que cambió completamente, que es otro en la actualidad en relación a lo que fue en sus inicios. Sí, sí, queda claro que el orden mundial de posguerra era un orden hegemónico liderado por Estados Unidos, y entonces las instituciones de ese orden mundial se regían por las reglas de juego establecidas por Estados Unidos. También queda claro ahora que ya ese líder hegemónico no funciona y que ahora es más o menos cada uno hace lo que le parece mejor. No, por eso me llamó mucho la atención el hecho de que cuando habla Netanyahu, la sala queda prácticamente vacía, ¿no? Y si no me equivoco, eso no sé, porque a veces se falsean las imágenes. No sé si sucedió algo similar cuando habló el presidente Milei de Argentina. Me parece que sí, pero no sé.
Quizás ni te Pues enteraste no, porque ni sabes quién es el presidente Milei. si sucedió no, si sucedió no fue tan escandaloso Ah, porque el tema aquí o el gran tema es Palestina, ¿no? El genocidio en Palestina y la negación israelí de que este hecho realmente esté sucediendo. sí, incluso yo creo que en Palestina habría que ver si el término genocidio no queda pequeño, porque el proyecto es una especie de etnicidio, desaparecer Palestina, ¿no? Y transformar eso en un sitio turístico, creo que ya hablamos al Así respecto. es. Sin embargo, pareciera ser que la oleada mundial opositora a Donald Trump y a Netanyahu y al rol de Israel es cada vez más grande y cada vez más poderosa, aunque Es sea un que poco invisible. Mm, se está convirtiendo justamente en un símbolo Palestina de oposición a Donald Trump, a Netanyahu, a toda esta maquinaria bélica que pasa por encima de los pueblos sin importarles absolutamente nada. Por eso inicié el comentario diciendo que ya es un mundo que cambió completamente, sí. porque si esto hubiese sucedido hace 50 años, las reacciones hubiesen sido distintas. Sí, no hubiera sucedido, no hubiera Dentro de esta sucedido. bipolaridad se jugaría de manera distinta que existía, ¿no? Ahora es un mundo donde hay otros centros de poder enfrentados entre sí, un mundo que está chocando en algunos aspectos, que se está separando en otros y que hay más países con ganas de expresar eh, su resistencia ante este orden hegemónico en decadencia. Sí, Entonces, lo que sí fue muy llamativo, creo que la gran noticia de esta asamblea o la que se llevó los reflectores fue justamente el rechazo a la posición israelí, que incluso, hay que decirlo abiertamente, incluso viene de de sus propios aliados europeos. Al menos discursivamente bueno, se han está hablando. reconocido la existencia del Estado palestino, lo cual es un avance adelante, aunque uno diga, bueno, eso no resuelve la cuestión, pero también es cierto que son estados que no pueden pretender convertirse en especies combatientes antisistema, ¿no? Con la declaración y el reconocimiento al Estado palestino es un avance grande en la medida que un Estado reconocido por potencias europeas no es así fácil de extinguir, digamos, ¿no? Entonces, es un cierto apoyo y forma parte en general de la oleada opositora a la política de Netanyahu y de Donald Trump sobre Israel y sobre Palestina. El otro dato es que, no sé, eso no sé qué, cómo lo pensás vos, es como que Donald Trump está cambiando absolutamente su política exterior y se está volviendo totalmente agresor, enfrentado a Rusia y próximo a sacarse de encima su propio paradigma de no guerra y entrar en algún conflicto importante. Bueno, parece que Donald Trump en el discurso lo acomoda acorde a las circunstancias, ¿no? A cómo le van planteando. No hay una línea muy definida en cuanto a su actuar y su discurso, no van de la mano. ¿Vos Unos crees días que eso es una especie de estrategia premeditada o es puro desorden? A mí realmente me parece que Donald Trump tiene un proyecto muy específico, muy bien plantado, pero intenta matizar en sus discursos para adaptarse a las necesidades del momento. No siempre aplica la huida hacia adelante. O sea que el discurso de política exterior es un instrumento para marear al adversario y para ubicarse más o menos en cada ocasión de acuerdo a las circunstancias. Sí, sí, está bien. A mí así me lo parece, porque no he visto realmente un cambio muy sustancial. Ahora empieza a chantajear, pareciera un chantaje a la posición rusa, se comporta de manera muy bélica, dice que quizá Ucrania sí va a poder ganar la guerra, pero no ha reanudado el reenvío de ayuda militar a Ucrania y tampoco ha cambiado en los hechos su posición frente a Zelensky. Entonces, digamos que juega con el discurso, pero la línea no la cambia en Eh, realidad.
En ese caso no hay que dejarse llevar por lo que dice, ¿no? sino por lo que Porque es hace, capaz de decir por cualquier los cosa. hechos, Tal por los hechos cual. Y, verificables, y del ¿no? Y otro sin lado, embargo, ay, perdón, del lado de Rusia, lo que tenemos es un avance cada vez más fuerte en el terreno, de tal manera de negociar una paz con Ucrania totalmente limitada. Pareciera que esa es la estrategia rusa, ¿no? Sí, vamos a la paz, sí, vamos a negociar, pero en una situación en la cual prácticamente no haya mucho para debatir. es que pareciera desde hace algunas semanas que Rusia quisiera llegar a la mesa de negociaciones dándole una, un camino de plata, como se dice, a Sí. Donald Trump, en el cual él firme Ahí está, sí. El un menú problema. servido, ¿no? Así Todo el es. menú servido, firma Donald Trump, se lleva los elogios y todo demás, y Rusia se queda con el territorio. Sí, es, o sea, es el reconocimiento a Donald Trump como este interlocutor con el que se puede dialogar, con el que ellos pueden dialogar, al cual no quieren humillar. Sin embargo, están entre la espada y la pared, porque mientras intentan mantener una posición de firmeza de Donald Trump, tanto en lo interno como en lo externo, es decir, que Donald Trump se empodere como esta figura internacional con la que pueden incluso ser aliados en algunos temas. También está la otra parte de querer humillar a los líderes europeos con el manotazo en la mesa de aquí estoy yo, ¿no? Aquí mando yo. Y aunque me mandaron a todas sus fuerzas especiales y a todos sus equipos, en el terreno hacen agua. También hay que decirlo, no sin grandes esfuerzos, no sin bajas del lado ruso, que eso ha marcado su historia, digamos. Sí, Rusia sí, en cualquier ámbito de ciencia, tecnología, incluso en lo bélico, en lo artístico, compite con Occidente. No hay una sola área en la cual destaque Occidente que no tenga su par ruso, pero a Rusia siempre le ha costado más, ¿no? por En supuesto. cuestión de vidas, de presupuestos, de todo, siempre le ha costado más y sin embargo están prácticamente a la par. Eso lo estamos viendo incluso ahora Sí. en el terreno militar. Han tenido grandes bajas y sin embargo están ganando, ¿no? Como ha sucedido y se ufana Siempre ha Putin sido de igual. ello, los Mm, 1000 años de historia sí. Y rusa han sido en el igual. caso ruso, con una muy fuerte presencia del Estado, que es la otra diferencia con Occidente, ¿no? Pero en el escenario europeo, Donald Trump y Vladimir Putin trabajan igual. Es Así decir, es. ambos quieren aplastar a Europa, ¿no? Sí, porque, a ver, ya lo habíamos mencionado en este espacio, ambos aplican una política de hiperrealismo. Aquí en esta mesa solamente se sientan las grandes potencias Tal cual. y Europa ya les quedó muy pequeñita. Veía, la semana pasada hablábamos de los problemas políticos, de toda la inestabilidad política que existe dentro de Europa con la caída del primer ministro francés, de los problemas que tienen en Gran Bretaña, de la crisis política y económica que existe en Alemania, e incluso las debilidades que hay en el bloque. O sea, no hay una política uniforme en todos los países de la Unión Europea. Hay una multiplicidad de opiniones, de factores que no hacen que tengan una línea concreta todo el bloque europeo. Sí, Eso juega, pues obviamente, en contra, si de por sí son países que quedaron pequeños en comparación de los grandes países continentales que hablamos de Rusia, China y Estados Unidos. Bueno, y si a eso le sumamos las diferencias internas y las problemáticas que sigue cada uno de los países, se vuelve mucho más sí. complicado. Sí, pero nos encontramos con líderes y liderazgos muy débiles, muy, crecientemente protagónicos. Es el caso clásico, es el del presidente Macron, ¿no? Mostrándose como el gran líder y demostrando al mismo tiempo una Francia completamente resquebrajada, ¿no?
Y el resto de efectivamente. los líderes ni siquiera llegan a tener una presencia personal importante. El rol alemán en la Unión Europea es lamentable, siendo que ha sido el constructor y el primer beneficiario de la Unión Europea. Sin embargo, tenemos una Europa devastada en términos políticos, sí, económicos y sociales. Un muy fuerte impacto social, influenciado o formando parte de este impacto social la cuestión migratoria, ¿no? También es un ingrediente. Frente a una Rusia que estuvo con Angela Merkel en el mejor momento de diálogo, lo cual implicaba una amenaza poderosísima para Estados Unidos, ¿no? La idea de que Eurasia tuviera un liderazgo mancomunado en términos políticos, evidentemente significaba que se iba a transformar en la potencia mundial en los próximos 5 años, más o menos, ¿no? Entonces esa división debió ser eliminado, que es el principal interés de Estados Unidos, es que Europa y Rusia no se unifiquen, no formen parte Así del es. bloque hegemónico común. Y en eso Estados Unidos está haciendo muy bien. Y volviendo entonces a Naciones Unidas, a mí me llamó la atención dos discursos, uno el del presidente Lula de Brasil, otro el del presidente Petro de Colombia, llamativamente ambos de nuestra Sudamérica, ¿no? El presidente Petro fue fiel a su figura, audaz. Entonces, dijo, por supuesto, las cosas correctas, pero bueno, fue sancionado ya, le sacaron la visa para ingresar a Estados Unidos, lo cual es insólito que un presidente no pueda ir a Estados Unidos y le saquen la visa estando en Estados Unidos. Entonces, es muy cómico. Pero el Lula, haciendo gala, por supuesto, de una elegancia retórica muy importante y mostrando su habilidad en los planos internacionales, defendió el multilateralismo, la multipolaridad, etcétera, que a esta altura, ahí te pregunto porque no sé, a esta altura parecieran ser los discursos del nuevo establishment mundial. No, no son discursos renovadores o disruptivos o que inauguran un nuevo mundo provisorio, sino es el nuevo establishment mundial hablando lo que es ahora políticamente correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y llama mucho la atención que justamente los discursos más icónicos vengan de Latinoamérica, ¿no? Sí, Porque era o fue durante todo el siglo XX una zona pues caracterizada por la hegemonía aplastante de los Estados Unidos, un imperialismo blando, podríamos decirlo que en realidad no fue tan blando, considerando las décadas de dictadura militar patrocinadas por los propios Estados Unidos, pero llama mucho la atención que en esta nueva etapa que está viviendo el mundo, sean los presidentes latinoamericanos los que alcen la voz e incluso en algunos puntos se enfrenten, al menos discursivamente, con Washington. Mencionaba muy bien el tema de Petro, que ya había causado el enojo del Departamento de Estado de Estados Unidos cuando hace unos días, a raíz de la desaparición de dos jóvenes colombianos, dos músicos en México, Petro de manera muy hábil, no sé, a pesar que este incidente sucedió en México, no ataca directamente a México, más bien hace discursivamente a México una víctima, al igual que su país, del tráfico de drogas centrado en el mercado estadounidense. Esto provoca la ira del subsecretario Christopher Landau, que recordemos, él fue el primer embajador de Trump embajador. en México. Entonces, el, el giro discursivo y en los hechos que tienen los líderes latinoamericanos demuestra lo que veníamos hablando en ocasiones pasadas, que Latinoamérica pareciera que está ya desacoplada hasta cierto punto de Estados Unidos. Por eso es que lo que significó antes o durante gran parte del siglo XX, incluso parte del siglo XIX, el patio trasero de Estados Unidos, es decir, la zona, el perímetro de seguridad, ya se achicó. Ya antes iba de Tierra de Fuego al Ártico, ahora parece que es solamente el Mar Caribe, es decir, de Venezuela a Groenlandia, Sí. ¿no? Es muy, pareciera algo discursivo, pero en realidad va más adaptado a los hechos
verificables, Sí. ¿no? Que vemos Y en... queda claro un detalle que no sé si nuestros oyentes tienen en cuenta, que el único país aliado a Estados Unidos en esta parte del mundo es Argentina, porque Sí. según veo, que Ecuador esté o no esté aliado parece no tener mucha incidencia para Estados Unidos. Por eso es que se mostró Donald Trump con Milley como si supiera quién es el presidente que tiene al lado, ¿no? Mostrando entonces y escribiendo en su red social a favor del presidente argentino y negociando con los fondos internacionales para que le otorgaran a Argentina el préstamo que estaba pidiendo pues, para salvarse durante una semana más, porque estos préstamos aquí en Argentina duran un instante, ¿no? Enseguida se evaporan en manos de los bancos y demás y desaparecen enseguida. Pero todo con la idea de llegar a las elecciones de este próximo mes de octubre con un poco de sobrevida, que ahí habrá que ver. Si estas elecciones en octubre le salen mal al gobierno, es un golpe muy fuerte para Estados Unidos. Eso es lo que queremos decirle a nuestros oyentes, ¿no? Unas elecciones que por ahí a cualquiera le parecería poco importante porque son elecciones de medio término y muy habitualmente los gobiernos argentinos y latinoamericanos pierden las elecciones de medio término y no pasa absolutamente nada. En este caso podría ser un golpe fuerte a la política exterior de Estados Unidos porque se quedaría sin aliados, ¿no? Nadie puede decir que México esté aliado a Estados Unidos, ¿no? Por empezar, ¿no? Por empezar, el mismo Estados Unidos lo sabe. Son socios, ineludibles. Ni Estados Unidos puede sacarse a México encima, ni México puede sacarse a Estados Unidos encima. Quedaron abroquelados ahí por un largo periodo histórico. Pero el resto de los países, uno dice, ¿quién es aliado de Estados Unidos? O sea, el propio Nayib Bukele ya podría decir que no es aliado de Estados Unidos, ¿no? Ya se desprendió, tuvo su momento y se fue. Queda Milei, ¿no? Que es casi Así es. impresentable, pero es lo que hay. Solamente podríamos decir que está Milei y Noboa hasta Sí, cierto punto, pero juega en contra de Noboa que el país es muy pequeño, ¿no? claro. Y tiene un peso demográfico también muy pequeño. En el caso argentino, que es el otro extremo de de la moneda y parece ir a contracorriente histórica, porque mientras los líderes latinoamericanos, en mayor o menor medida, están demostrando cierta emancipación de los Estados Unidos, Milei, por el contrario, parece que lucha contra corriente para emparejarse a los dictados de Washington. Y lo vimos al ser el único presidente latinoamericano y me parece que el único líder mundial que corrió a los brazos de Netanyahu y Sí, abrazarlo, sí, sí, mostrarse sí, públicamente con él en un momento justo en el que todo el mundo lo que menos quiere es claro, presentarse por todos salen mostrarse con diciendo él. porque una foto con Netanyahu es una vergüenza. Sin embargo, Milei quiere ofrecerle a Estados Unidos una sociedad inquebrantable, sabiendo perfectamente Estados Unidos que Argentina aún debe ser uno de los países menos confiables en términos de alianza con Estados Unidos. Tanto es así que precisamente este perfil tan proamericano es uno de los ingredientes de su derrota electoral probable en la República Argentina. No le está por agregar muchos votos esta gestión y este acceso a recursos que ha tenido en este viaje, un presidente que viaja mucho, muchísimo, sino que es un beneficio y un buen regalo para el sector financiero del país, no más que eso. Sí, es él, y como bien lo menciona, o sea, Milei mostrándose con Netanyahu y también yendo a intentar congraciarse con Estados Unidos para el tema del sector financiero, como bien lo Sí, mencionaba, porque la condición interna, las condiciones internas, pareciera que lo condicionan a cierta actividad política en en el sí, exterior sí, sí, sí. y que sin embargo parece en un curita para una enfermedad mucho mayor, ¿no? O sea, Sí, pareciera un es un presidente paracetamol. totalmente maniatado por un sector, es decir, maniatado, totalmente apresado, secuestrado por un sector de la economía argentina y en todo caso un sector de la élite argentina pequeño pero poderoso y no es más que eso. Por lo tanto, es un liderazgo político sumamente débil, ¿no? Para nuestros oyentes es importante que sepan que los liderazgos políticos no se basan en negocios, ¿no? Incluyen negocios,
pero no pueden basarse en eso porque la vida es muy corta. Si el ciclo del liderazgo se basa en qué te doy a cambio de que tu apoyo, o qué te doy a la población, ¿no? Qué te doy al sector minoritario de esa población, ¿no? Nos quedan unos minutos, si te parece quisiera mencionar el asunto de los ataques de la Marina Americana a las lanchas supuestamente narcos en los mares sudamericanos o latinoamericanos. ¿Cómo So- viste eso? Pero solo para cerrar el tema de la ONU, me gustaría rescatar la posición que expresó Juan Ramón de la Fuente, el canciller A mexicano, ver, en la Asamblea. También pareciera que cada uno trae su propio tema, ¿no? Y cada quien va a usar la tribuna para posicionar los espacios o los discursos que más le convengan sin que exista una gran dinámica única en el mundo, más allá de Palestina, que fue el tema que se robó sí, completamente la Asamblea General. Juan Ramón de la Fuente menciona, va a posicionar el tema de cómo le ha ido bien a México con el liderazgo femenino y a demandar que la próxima persona que encabece la ONU sea una mujer. Esto pareciera que es más un tema propagandístico, de propaganda interior de México hacia el tema internacional, aunque pareciera también adelantar que México va a impulsar una propuesta su perspectiva de un liderazgo, reitero, del femenino, ¿no? Jugar esta carta de cambio, que ahora sea un líder latinoamericano y una lideresa latinoamericana, impulsando el capital político que ha obtenido la doctora Claudia Sheinbaum, que realmente se han convertido, guste o disguste, en una de las voces más sólidas de América Latina. Mm, No porque la política exterior mexicana sea extraordinaria, sino porque la mayoría de los países en América Latina enfrentan crisis sí. internas que les impiden jugar al exterior, ¿no? Sí, Y México México vive, ha resuelto muy bien su lugar en el mundo, México. así es. O sea, no nos podemos desasociar o desacoplar, como usted bien lo mencionaba, de Estados Unidos, pero los problemas que también tiene Estados Unidos interno te permiten ciertos espacios de respiro y creo que los están intentando Sí. jugar desde Y el también Palacio Nacional me de México. llama la atención el nivel de raciocinio que tiene la oposición mexicana, pidiendo la invasión y cosas insólitas. Es un sector minoritario, pero tiene mucha presencia en las redes sociales. Y pareciera en las redes sociales que a Claudia Sheinbaum no la votó nadie, ¿no? Si fuera por lo que se ve en las Exacto. redes. Es cada vez más irracional, avanza cada vez más la idea de que es un gobierno de corruptos, de ladrones, insultan todo el tiempo, es muy increíble lo que sucede en las redes sociales con el gobierno mexicano. Mientras, tanto vos como yo te estoy de acuerdo también, es un gobierno que está navegando en el medio de una tormenta con mucha suficiencia, al punto de que el que padece la tormenta es Estados Unidos y no México. Entonces, México responde a las exigencias americanas, satisface esas exigencias y no ofrece mucho acá. Ahí va sorteando la tormenta. O sea, en México pareciera que o estamos acostumbrados a que uno de los deportes nacionales es quejarnos, ¿no? Y decir que todo va Es, mal y todo está es que hay peor, pero mucho para realmente quejarse también, eso sí. cuando comparamos lo que vemos en México con otros países de la región y con otros países del mundo, en realidad estamos en una posición completamente distinta gracias, reitero, al gran respaldo popular que tiene el actual Sí, gobierno, que te brinda una solidez política que no existe en no es prácticamente ningún país ningún del otro mundo. país. Eso te No, permite jugar claro, eso lo con Estados reiteramos Unidos. varias veces, lo volvemos a decir hoy. Es el único país que tiene estabilidad política en toda América Latina. Entonces es un rasgo que en estas circunstancias, siendo fronterizo con Estados Unidos, le da, como vos decís, le da espacio y aire a México para tener un cierto ensayo de políticas públicas y de relación en política exterior que lo está llevando al país bien. México, si fuera por la pretensión de Donald Trump y del gobierno americano, desaparecería.
desaparece el país. No es que va a quedar débil, no, desaparece el país. Entonces, esa es la perspectiva que muy rápidamente, más allá de Claudio Sheinbaum, yo entiendo, entendió la ley mexicana. ¿Sí? Creo que el gobierno de Claudio Sheinbaum es el respaldo popular, pero también un fuerte asentamiento en los líderes económicos y económico-estratégicos del país, ¿no? Yo no sé si Salinas Pliego, aparte de lo que dice, no es uno de los socios metidos por ahí apoyando la estabilidad, porque la estabilidad de México es la estabilidad de sus negocios. Realmente, digamos que Salinas Pliego, que se ha convertido en el gran opositor mediático a la Cuarta Transformación, recordar a nuestro auditorio que quizá no está tan acostumbrado o tan metido en los temas internos de México. Salinas Pliego es el dueño de la segunda televisora más importante del país, que además tiene una serie de negocios. Con un grupo, con su grupo Salinas, Grupo Electra, que son tiendas departamentales de enseres Sí, menores, populares, un banco que era el banco que hasta antes de la creación del Banco de Bienestar, un banco estatal, era el espacio financiero o el espacio bancario que mayor cobertura tenía en todo el país, ofreciendo, o más bien él se fue a captar a toda la gente que estaba fuera del sector bancario por los altos costos que impone el sistema financiero mexicano, en que más del 90% está en manos del sector extranjero. Se extranjerizó la banca en la década de los 90 y es uno de los pocos bancos de gran cobertura que tienen aquí. Entonces, inició el periodo del presidente López Obrador siendo un aliado. Los fondos de ayudas sociales se dispersaban a través de Banco Azteca. Hubo un rompimiento con el presidente López Obrador, se decide crear el Banco del Bienestar y esta parte del rompimiento justamente de dejarle que todos los fondos del gobierno se dispersen a través de su banco, aceleró la crisis financiera que ya tenía este banco, el Banco Azteca, ¿no? Que es el Banco de Salinas Pliego, y se convirtió en un abierto opositor, primero veladamente ante López Obrador y después se quitó la careta y se ha convertido en el caballo de Troya, ¿no? O dicen la mula de Tijuana, otros para decir el tamaño tan pequeño que tiene este opositor, porque realmente no, vemos que está enfrentando una serie de juicios, tanto en Estados Unidos como en México, por defraudación fiscal. De ese tamaño es la oposición sí, mexicana sí, sí. frente a una agenda oficialista que es realmente muy sólida y cuenta con un gran respaldo popular. Ahora, realmente pareciera la oposición mexicana si uno se va, como bien lo mencionaba, a las redes sociales o a los grandes medios mexicanos, pareciera que el país realmente está dividido, Ah, que está polarizado, es decir, que como Brasil, que existen dos polos de semejante magnitud enfrentados entre sí. Eso no existe. Es una pequeña minoría que tiene todavía al día de hoy el acceso preferencial a los grandes medios de comunicación, a las redes sociales. Además que es muy estridente y no acepta el lugar que las urnas le mandataron, que claro, es un espacios de segundo o tercer lugar muy relegado. Eh, la gran mayoría del espectro político, económico e incluso financiero en México está plegado a la sí, cuarta transformación porque realmente entienden que el proyecto nacional tiene que ir de la mano nuevamente de la construcción o la reconstrucción del mercado interno ante la perspectiva de un desacoplamiento completo del mundo, ¿no? Como lo claro. conocíamos de la globalización. Entonces, más bien son fractales que quedaron del viejo régimen, del régimen neoliberal, que no terminan de entender la dinámica que sigue Tal el cual, mundo. tal cual. Por eso también se explica que no haya persecución política de ningún tipo, o sea, de No hay la, necesidad, no hay dejar necesidad hablado, que se ahoguen solos, nadie tal los cual, tal pela. cual. Y por otro lado, tampoco hay capacidad de movilización opositora, no se ve ninguna protesta, nada se ve, ¿no? Se ve al narco y nada, ¿no? Entonces, lo último, entonces, sobre lo que mencionaba
de las lanchas y los barcos atacados por la Marina de Estados Unidos, supuestamente en embarcaciones con drogas y todo lo demás, evidentemente es totalmente contrario a cualquier tipo de derecho internacional, ¿no? La idea de condena de muerte sin juicio previo es lo que se llama, ¿no?, ejecuciones extrajudiciales en cualquiera de nuestros países, por más que lo lleve adelante el gobierno de Estados Unidos. Claramente es una forma encubierta de un dominio territorial de los mares del Caribe para arriba, como mencionamos. Es una forma disfrazada de ejercicio de la política exterior para establecer control sobre el patio trasero acotado, ¿no? El patio más que trasero, el patio cercano de Estados Unidos. Porque en el resto, más abajo, hay esta región del mundo es la región en disputa. China y Justo. Rusia fuertemente adentro, Estados Unidos históricamente adentro, pero perdiendo y cediendo mucho terreno sin capacidad de contraatacar. El propio Milei, tan cercano a Estados Unidos, tiene infinidad de negocios con China, porque no le queda más remedio, ¿no? Esto implica vaca muerta y los recursos hidrocarburíferos de gas y petróleo en el sur argentino, implica la red de tendidos de ferrocarriles que llevan multitud de mercaderías a China, entre ellos la soja. Entonces, el mercado argentino de soja está totalmente controlado por China. Desde los fertilizantes, el transporte, el ferrocarril, el embarque, todo. ¿Y Estados Unidos qué puede hacer? Nada, no tiene recursos, no es que no quiera. No se hace hegemonía con fuerzas armadas, ¿no? Se hace con inversión, con control de Claro. capitales, etc. Y entonces, incluso hasta el propio mercado financiero argentino es un mercado financiero, una ley de 3 personas adentro del país. Y entonces, en ese sentido, los golpes son fuertes. Pero allá, digamos, de Venezuela para arriba, Estados Unidos lo hace a su manera, ¿no? Como si fuera una especie de Mare Nostrum americano. Ahí Así van es. a los bombazos, que es la manera más sencilla de la política exterior de Estados Unidos. Eso quería Ahí mencionar. es su patio de juegos. Aquí el mensaje es claro, no va a permitir la incursión de nadie más porque es una zona que no se puede permitir perder. Por eso hace el despliegue de fuerza que antes era impresionante alrededor del mundo, ahora lo concentra en su espacio personal, porque también hay un concepto que se ha manejado históricamente, la sobreextensión imperial, ¿no? Que Ah, tal cual, qué bien que los, estuviste eh, con eso, sí, los imperios empiezan a perder capacidad tal cual. de acción por extender demasiado sus fronteras y en algún momento tienen que replegarse Sí, a lo más mínimo para reconstruirse o intentar reconstruirse a ajá. partir de ello. Bueno, entonces cerramos con Paul Kennedy, este que habló de la sobreextensión imperial, muy, muy acertado, ¿no? Francia vendió Luisiana en 1803 porque ya no podía, y así también está haciendo Estados Unidos, y lo vamos a ir viendo en estos próximos y cercanos años. Bueno, acá nos quedamos, querido Edgar, espero que a nuestros queridos oyentes el programa les entusiasme y les interesa, salió más extenso de lo que pensaba, pero excelentísimo. Sí, que pases muy buen fin de semana, ¿eh? Que pases bien. Igualmente, doctor, encantado de saludarlo y a nuestro auditorio recordarles que hay varios cursos en el centro de estudios que pueden tomar. Son cursos con validez oficial, de muy buena manufactura, muy buena calidad. Yo se los digo también como un egresado de los mismos. Entonces, Sí, pues justo ahora, aquí, en un rato empezamos la tercera sesión de un curso que estamos haciendo de geopolítica de América Latina, donde tratamos todas estas cosas y demás. Bueno, un abrazo, querido Edgar, muy buen fin de semana. Para todos nuestros oyentes, el sábado que viene estamos de vuelta por acá. Un abrazo. encantado, un fuerte abrazo, doctor. Chao, chao.